Dios les bendiga. Este es el discipulado de Casa de la Fe, este discipulado viviendo, vamos a ver cómo es que siempre se me olvida, ¿no? Aquí está. Discipulado Vivir el Evangelio de Cristo. Este es el número 34. El de hoy es el número 34. Cuando lo pongamos en YouTube, va a ser el número 34 de el discipulado del libro de Mateo, capítulo. Estamos en el capítulo 5, ¿verdad, Elio? 5, ¿verdad? Yo no sé Sí, por qué sí, sí. ¿verdad? Yo puse en la carátula puse 4, tengo que arreglar esa carátula. Ok, el número 5, capítulo 5, y hoy vamos a dejar con nosotros en la continuación del capítulo 5 al pastor Helio con nosotros. Dios te bendiga, papá. Amén. Dios les bendiga a todos. Y qué gusto. I'm looking forward para ese congreso. Estoy pompeado. Por fin voy a conocer al apóstol Wanda Rolón. Cuando al principio me convertí, yo me pasaba en el carro escuchando la música de ella, y para mí va a ser un honor finalmente poder conocerla. Amén. Que ella ha sido un impacto para mi vida. Amén. So, sin más preámbulo, vamos a entrar en el repaso de la clase de la semana pasada. Sección 5 se reanuda la narración rechazo del Mesías, Mateo 11 del 1 al 12:50. Letra A, Jesús y Juan el Bautista, capítulo 11 del 1 al 19. Número 1, respuesta de Jesús a Juan, Mateo 11 del 1 al 6. Juan había estado encarcelado por Herodes. Igual que muchos grandes hombres de Dios, Juan sufrió un lapso momentáneo de fe, de modo que envió a 2 de sus discípulos para preguntar si Jesús era realmente aquel que habían prometido los profetas o si deberían seguir esperando al ungido. Respondiendo Jesús, recordándole a Juan que estaba llevando a cabo los milagros predichos por el Mesías. Los ciegos ven, Isaías 35:6. Los cojos andan, Isaías 35:6. Los leprosos son limpiados, Isaías 53:4. Mateo capítulo 8 de versículos 16 y 17. Los sordos oyen, Isaías 35:5. Los muertos son resucitados. Jesús también les recordó a Juan que el evangelio estaba siendo predicado a los pobres en cumplimiento de la profecía mesiánica en Isaías capítulo 61, verso 1. El Mesías había llegado como un humilde carpintero. Su gentileza, humildad y humillación no concordaban con la imagen que prevalecía acerca del Mesías militante. Y ahora entramos en la vida de Juan. Si tomamos la vida de Juan en su totalidad, podemos ver un registro de fidelidad y perseverancia. Letra número 2. Juan es alabado por Jesús. Mateo 11, del 7 al 15. El Señor Jesús se volvió a la gente con palabras de encendido elogio por Juan el Bautista. Esta misma muchedumbre había acudido al desierto cuando Juan estaba predicando. ¿Para qué? Para ver un hombre débil, vacilante como una caña sacudida por el viento de las opiniones humanas, o cambiante. Desde luego que no. Juan era un predicador sin temor, la encarnación de una conciencia que antes prefería sufrir que estar callado y antes morir que mentir.
Juan era un sencillo hombre de Dios cuya austera vida era una reprensión a la gran mundanalidad del pueblo. ¿Había salido a ver profeta? Pues bien, Juan era un profeta y de hecho el más grande de los profetas. Era el más grande a causa de su posición como precursor del rey Mesías. Juan fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Pero Juan fue el escogido para anunciar su llegada efectiva. Se ha dicho con razón, Juan abrió el camino para Cristo y luego se quitó de en medio por Cristo. La declaración de que el que sea menor en el reino de los cielos es mayor que él demuestra que Jesús estaba refiriéndose al privilegio de Juan. Ser ciudadano del reino es más que anunciar su llegada. El privilegio de Juan fue enorme al preparar el camino del Señor, pero no vivió para gozar las bendiciones del reino. Desde el comienzo del ministerio de Juan hasta su actual encarcelamiento, el reino de los cielos había sufrido violencia y los violentos lo arrebatan. Esta declaración es susceptible de dos interpretaciones. Primera, que los enemigos del reino hicieron todo lo que pudieron para tomar el reino a fin de destruirlo. Pero puede también significar que aquellos que están listos para la venida del rey respondieron con fuerza al anuncio y forzaron cada uno de sus músculos para entrar en él. Este significado en Lucas 16, la ley y los profetas era hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Malaquías había predicho que antes de la aparición del Mesías vendría Elías como precursor. Malaquías 4 del 5 al 6. Si cuando Jesús fue presentado como Mesías el pueblo hubiese recibido, Juan habría cumplido el papel de Elías. Juan no era la reencarnación de Elías. En Juan 1:21 niega ser Elías, pero fue delante de Cristo en el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. El que tiene oídos para oír, oiga. Si Juan cumplió la profecía tocante a Elías, entonces Jesús era el Mesías prometido. Al acreditar así a Juan el Bautista, Jesús estaba reafirmando su declaración de que era el Cristo, el Mesías de Dios. Amén. Y hasta aquí el repaso. ¿Alguien tiene algo que añadir o alguna pregunta a este repaso? Si no, pues vamos a entrar de lleno a la lección. La lección de hoy podemos buscar en Mateo capítulo 11, versículo del 16 al 19. Y le voy a pedir a mi esposa, hermana Marin, que lo lea. Bendiciones. Se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, y endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de republicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Estamos en el libro de Beacon, página 120, número 3. El análisis Jesús en contraste con Juan. El análisis que Jesús hizo de su generación es a la vez jocoso y patético. Dijo que eran como los niños en la plaza, el ágora,
el principal lugar de reunión de la gente de cualquier ciudad de esta época que se niegan a cooperar con sus compañeros en la música, ya fuera de bodas o endechas de funeral. Pero la generación a la que Jesús estaba dirigiendo no estaba dispuesto en aceptar ni lo uno ni lo otro. Los judíos que tuvieron el privilegio de ver el advenimiento de su Mesías Rey no tenían deseo hacia él ni se agradaron de su precursor. Constituían un enigma. Jesús los comparó con niños temperamentales que se sienten en la plaza rehusando darse por satisfechos con ningún tipo de iniciativa. Si sus amigos querían tocar la flauta para que pudiesen bailar, se negaban. Si sus amigos querían jugar a funerales, se rehusaban a lamentarse. O sea, que no estuvieron de acuerdo con el mensaje de Juan el Bautista. Como Juan el Bautista era muy austero, era un hombre rígido, era un hombre que se abstenía de todo placer, se abstenía de comida, de ropa lujosa, era un hombre que prácticamente vivía en el desierto, comía langosta y comía miel. ¿Qué es lo que decían de Juan el Bautista? Decían que Juan el Bautista estaba endemoniado, que tenía demonio. Ahora llega Jesucristo y Jesucristo es el Mesías, es el Emmanuel, el Dios encarnado, y entonces de Jesucristo, que era más suave, era más sociable, le gustaba estar entre la gente, entre el pueblo, compartía aún con publicanos y pecadores, y le decían que tenía demonio porque comía y bebía. O sea, como dicen en Puerto Rico y en los barrios latinos, o te pinta o te hace rolo. Amen. So, ellos no estaban definidos, o sea, que no comían ni dejaban comer. Amen. So, vamos a continuar con la lectura. Porque Juan era asceta, habían dicho, demonio tiene, se negaban a lamentar con él. Jesús era una persona sociable que participaba con sus amigos. El veredicto sobre él era: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Los fariseos no querían reconocer la amistad de Jesús con los necesitados como su mayor gloria, ni tampoco regocijarse con él en la salvación de los pecadores. Mire, tengo aquí un comentario que lo quiero leer, que está interesante. A lo que yo voy leyendo este comentario, quiero que busquen Deuteronomio capítulo 21, versículo 20 y 21. So, necesito dos personas que lean el verso 21, si lo puede leer la pastora Desi, el verso 20, y entonces el 21, si la hermana Wanda puede leer el versículo 21, cuando le diga, amén. Jesús vino comiendo, bebiendo y haciendo amigos entre pecadores, y dijeron: mire al comelón y al bebedor, amigo de publicanos y pecadores. El antecedente para esta frase está en Deuteronomio 21, 20 y 21, que describe cómo padres deben tratar a un hijo que se rebela, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Amen. So, la hermana Wanda, si puede leer Deuteronomio 21, 20. Y dirá a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, la hermana, la pastora ahora.
Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Amén. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedra y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y de todo Israel oirá y temerá. Este título de comilón y bebedor es por tanto mucho más serio de lo que parece al principio. Si Jesús es de verdad un comilón y un bebedor, según los estándares de Deuteronomio 21, la ley de Dios manda que muera una muerte violenta y sin honor. Este versículo nos da un vistazo de la cruz que le esperaba a Jesús. Vamos a seguir con el libro. Sí. He aprendido algo nuevo hoy. La palabra comelón y comilón son dos palabras diferentes. Comilón. Yo soy un comilón entonces. Sí, porque dice aquí que come mucho. Bueno, dice aquí desordenadamente. Yo no como desordenadamente. Pero dice, No, pastor, comemos mucho, pero no tenemos gula, no, sin gula. no tenemos gula. Entonces, dice aquí comilón, ¿verdad? Comilón con I. Entonces, definición de comelón. Vamos a ver si parece comelón. No, porque fíjate, no existe esa palabra comelón. Es comilón. Es comilón. Oye, viste, no existe Ah, la palabra comelón, es comilón. pues aprendimos algo nuevo. Aprendimos algo nuevo. Gloria a Dios. Tremendo. Seguimos. Amén, seguimos. La última parte del versículo 19 ha sido causa de mucha discusión. Quizá la sabiduría debió de haber sido personificada y por ende hubiera sido escrita con mayúscula. En el mencionado libro parece casi identificada con Dios. Los dos manuscritos griegos más antiguos, Cuarta Centuria, dicen que la sabiduría es justificada, aprobada por sus obras en lugar de sus de hijos. Por ambas ideas casi equivalen a lo mismo por sus resultados. D.P. Miclén parece señalar el camino para una síntesis de las dos y dice: las obras de la sabiduría que me indican su carácter son los resultados de su energía creadora, como se ve en la nueva criatura, segunda de Corintios 5:17, que es fruto de su obra. Es decir, la sabiduría es justificada por sus productos. De esta manera, Jesús defiende a sí mismo de la crítica de los fariseos. Juan vino como ascético y los judíos le acusaron de estar poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, en cambio, comía y bebía, y escucha esto, de manera normal. O sea que Jesús en realidad no era ningún comilón ni ningún bebedor. Amén. Si el ascetismo de Juan los había hecho sentir incómodos, entonces tendrían desde luego que sentirse más complacidos por los hábitos más normales de Jesús. Pero no. Le llamaron comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Naturalmente, Jesús nunca comió ni bebió con exceso. Su acusación era totalmente infundada. Es cierto que era amigo de publicanos y de pecadores, pero no en el sentido en que ellos querían presentarlo. Hizo amistad con los pecadores para salvarlos de sus pecados. Y escuchen, y escuchen esto bien, bien detenidamente, ¿amén? Porque muchas veces nosotros tenemos amistades que no le sirven al Señor. Amén.
pero no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti, porque nosotros tenemos que seguir el ejemplo total de nuestro maestro. Somos discípulos, o sea, seguidores de Jesús. Pero Jesús nunca compartió los pecados de ellos ni los aprobó. Amén. Nosotros no nos podemos ser cómplices del pecado. Amén. No podemos echar al lado los familiares inconversos tampoco. Amén. Como básicamente en este tiempo los fariseos modernos, que son los pentecostales rajatabla, que le llaman así. No, yo no me puedo juntar con esta gente porque esta gente me van a contaminar. Amén. No. Nosotros podemos compartir con ellos, pero saber que todo tiene su límite y que no podemos compartir el pecado ni hacernos parte de su manera pecaminosa. Pero la sabiduría queda justificada por sus hijos. El Señor Jesús naturalmente es la sabiduría personificada. Eso se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Aunque hombres incrédulos le calumnien, él queda vindicado en sus obras y en la vida de sus seguidores. Aunque la masa de los judíos rehúsen reconocerle como el Mesías Rey, sus afirmaciones quedaron totalmente verificadas por sus milagros y por la transformación espiritual de sus consagrados discípulos. En cierta versículo, la palabra de Dios dice que nosotros somos carta abierta, o sea, los discípulos hicieron un 360 en sus vidas. Amén. Fue un cambio del cielo, desde la tierra al cielo. Y por ende, pues esa evidencia del cambio que Jesús hizo en las vidas de los discípulos era como si Jesucristo estuviera presentando a través de sus discípulos y de todos sus seguidores las cartas abiertas, cartas sobre la mesa, cuentas claras. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre Jesús en contraste con Juan? ¿O podemos continuar a la letra B? Pues vamos a continuar. ¿Quién tiene el libro de Beacon? Yo le voy a decir al pastor que lo lea porque yo sé que al pastor le encanta leer. Ay, sí. Pues si me puede leer el primer parrafito, solo el primer parrafito. El primero nada más. Sí, no, y después vamos a seguir. A ver. El maestro, bueno, letra B, Jesús y las ciudades. El maestro comenzó a reconvenir, reprochar o reprender a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, poderes entre paréntesis, porque no se habían arrepentido. Cox dice, es digno de notar que el arrepentimiento es considerado como la apropiada reacción humana ante los milagros de Jesús. Amén. Hasta ahí. Y después vamos a seguir con la lectura. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. No ha habido jamás ciudades más privilegiadas que Corazín y Betsaida y Capernaum. El encarnado Hijo de Dios había caminado por sus polvorientas calles, había enseñado a sus favorecidas poblaciones y llevó a cabo la mayor parte de sus milagros dentro de sus murallas. Frente a esta evidencia abrumadora, habían rehusado tercamente arrepentirse. No es de extrañarse, por tanto, que el Señor pronunciase la más solemne condenación sobre ella. Siga, pastor. Sí, quería hacer un comentario porque cuando vamos al versículo 11, el versículo 20 dice que Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, pero quiero añadir algo sobre esto
porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Amén. O sea, si nosotros nos estamos sorprendiendo de lo que pasa hoy en día, no se sorprenda porque eso es lo que se ha vivido desde los comienzos de la humanidad. Y aquí Jesús, aún haciendo milagros y prodigios, mira que ellos esperaban al Mesías y el Mesías que llegó no era lo que ellos pensaban o tenían en su corazón. Sin embargo, Jesús hizo todo lo espiritual, todo lo posible, y aún así se mantenían en una vida de pecado continua. Vida de pecado continua. Vamos a seguir. Jesús señala, estamos en la letra B, segundo párrafo, específicamente a Corazín y a Betsaida como dignas de condenación. Eso está en el versículo 21, ¿verdad? Amén. Ajá. Dice, en cumplimiento del juicio, aquí predicho, estas ciudades desaparecieron hace mucho tiempo. Lo que es más, es incierta la ubicación de la primera. Betsaida estaba en la costa este del río Jordán, cerca de donde desemboca en el mar de Galilea. Jesús declaró que Tiro y Sidón, ciudades de Fenicia, mucho tiempo atrás se habrían arrepentido en saco y en ceniza, señales de profundo duelo. Si hubieran sido testigos de los milagros, poderes realizados en las ciudades judías. Por eso, en el día del juicio sería más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ellas. De esa manera, Jesús subraya la extrema seriedad del pecado de la obstinación en el mal. Los que tienen más luz, pero la rechazan, serán castigados con mayor severidad. Amén, pastor, gracias. Comenzó con Corazín y Betsaida. Estas ciudades habían oído los amantes llamamientos de su Salvador y Dios, pero brevemente los rechazaron. Su mente pasó a las ciudades de Tiro y de Sidón, que habían caído bajo el juicio de Dios por su idolatría y maldad. Si hubiesen tenido el privilegio de ver los milagros de Jesús, se habrían humillado en el más profundo arrepentimiento. En el día del juicio, por tanto, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que Corazín y Betsaida. Las palabras habrá más tolerancia en el día del juicio indica que habrá grados de castigos en el infierno. Lo mismo que habrá grados de recompensa en el cielo. Eso se encuentra en Primera de Corintios capítulo 3 del 12 al 15. El pecado que realmente lanza a los hombres al infierno es su rechazo a sujetarse a Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36b. Pero la hondura de los sufrimientos en el infierno está relacionada con los privilegios menospreciados y con los pecados practicados. ¿Quién quiere leer? Ok, Virgen. Antes de todo, Elio, antes de que Virgen lea, yo no creo que leímos los versos 21 en adelante. Oh, sí. Ok, déjame leerlo. Sí, dice el verso 21, decía, pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo, se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Muy importante eso. Pero les digo que en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Capernaum, ¿de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no, bajarás hasta el infierno. Si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Pero les digo que el día de juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. Bueno, seguimos. En el pastor, el 24 también. El 24, pero les digo que el día de juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes.
Amén. Tremendo, Wow. tremendo, ¿verdad? O sea que que si esas ciudades Tiro y Sidón hubiesen sido testigos de la grandeza del Mesías, se hubiesen arrepentido. Es correcto. Y lo que viene a mi mente es pastor, Jonás con Nínive. Mire, Jonás fue vomitado por un gran pez en la costa, pero Nínive quedaba bien lejos de la costa. Quedaba muchas, pero que muchas millas. Y me imagino que al pescadores ver a ese gran pez vomitar a Jonás, me imagino, y esto no lo sabía, pero esto me imagino yo, que ellos creían que era un dios del mar, Es correcto. porque esa gente era bien idólatra. Que Correcto. dijeron, espérate, que este tipo habla la verdad porque nosotros vimos que un pez, que él salió de la entraña de una ballena o de un pez grande. Y esa noticia se divulgó como pólvora y llegó antes que Jonás, me imagino, a Claro. Nínive. Y entonces ya cuando, es que Dios sabe hacer las cosas, cuando Dios llama, Dios provee y Dios, he makes a way. Él abre camino donde no hay camino. Amén. Y al Jonás llegar allá, ya olvídate, ya el corazón de la gente estaba dispuesto, ya estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque, y esto soy yo hablando, pastor, ¿ok? Esos pescadores, quién sabe si fueron los precursores de Jonás, que avisaron a la gente. Amén. Así como Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo, quién sabe si estos pescadores avisaron a todo el pueblo. Y olvídate, ya cuando Jonás llegó, ya el corazón de ellos estaba desfallecido. Y cuando Jonás empieza a dar la palabra, Dios causa que se arrepientan. Es correcto. Y sabes que uno de los comentaristas que estoy leyendo habla acerca de lo mismo de Jonás, como pasó en Nínive por la predicación de Jonás. Sin embargo, en Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, a pesar de la predicación de Jesús y de haber sido las ciudades en las que realizó el mayor número de curaciones. Wow. Oye esto, o sea, ¿cómo es posible que estas son las ciudades que Jesús pudo hacer la mayoría de los milagros? Y fíjate cómo le dieron la espalda, pero se cumple lo mismo dicho por el mismo Jesús. Se cumple lo mismo, o sea, todo lo que Jesús dijo se cumplió. Por eso es que tenemos que entender que parte de lo que Jesús decía era profético, porque ellos se obstinaron en no creer, actuando contra Jesús, actuando con mucha soberbia en contra de Jesús. Por eso Jesús la cita aquí para demostrar la grandeza del don en que ellos recibieron. Ellos recibieron muchos dones que eran capaces de cambiar, pero no quisieron. Y eso pasa hoy en día, porque la gente quiere ver milagros y prodigios, Pastor Helio, quiere ver milagros y prodigios y no se dan cuenta que los milagros ya Dios los está haciendo dentro de nosotros. Amén. Pero ellos quieren ver milagros afuera, prodigios afuera. Sin embargo, nuestro corazón sigue siendo duro y terco y no queremos cambiar. Y queremos darle la espalda al Señor. Es prácticamente lo mismo. Amén, amén. Me afino. Hermana Virgen, continúe con página 121, el segundo párrafo, la primera parte. La primera parte del versículo 23 debería traducirse: y tú, Capernaum, serás exaltada hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. Este último es el lugar de la muerte. La orgullosa, arrogante Capernaum sería abatida. Hoy solo quedan las ruinas. Sodoma, la más depravada de las ciudades del mundo antiguo, en el día del juicio se hallará en mejor situación que Capernaum. Este párrafo se yergue como una tremenda advertencia para todos aquellos que han sido testigos oculares de la presencia y el poder de Cristo en su propio día.
Los que se niegan a arrepentirse sin duda serán doblemente condenados por el rechazo de la luz que han recibido. No te escucho, papá. No, no te escucho. Oh, estaba en mute. Dale. Ahora sí. Pocas ciudades habían sido tan favorecidas como Capernaum. Vino a ser el hogar de Jesús después de haber sido rechazado en Nazaret. Mateo 9:1, Marcos 2, del 1 al 12. Y algunos de sus milagros más extraordinarios que constituían evidencia irrefutable de su condición de Mesías fueron efectuados allí. Si la vil Sodoma, la capital de la homosexualidad, y esto, Nueva York se parece ya a Sodoma, hubiese tenido este privilegio, se habría arrepentido y habría sido perdonada. Pero el privilegio de Capernaum era aún mayor. Su población debería haberse arrepentido y haber reconocido estar bien dispuesta al Señor. Pero Capernaum dejó pasar el día de su oportunidad. El pecado de perversión de Sodoma era grande, pero no hay pecado mayor, y quiero que poner énfasis en esto, que el que cometió Capernaum de rechazar al Hijo de Dios. ¿Cuánta gente nosotros no le predicamos? Y gente que han conocido al Señor y aún lo rechazan. Sí, pastora Yarolin. Por eso creo que sabemos que el pecado que no es cubierto es el rechazo del Espíritu Santo, blasfemia, que viene siendo el rechazo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona y te deja sentir que tú estás mal y continúas rechazando, es lo mismo que Jesús está hablando de este lugar, Capernaum. Entre más rechazas el Espíritu Santo, cuando te habla a tu vida y no te arrepientes, el castigo será igual como este lugar, Amén. que es ir a Hades. Amén. Mire, el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. Amén. Y el Espíritu Santo es quien está ahí, aun cuando estábamos perdidos, el Espíritu Santo todavía tenía trato con nosotros. Amén. Y yo le doy gracias a Dios que llegó el punto que yo dije, no, espérate, yo tengo que dejarme de poca vergüenza ya, porque imagínate si yo sigo rechazando cuando el Señor me está tratando con silbido apacible, me está atrayendo con cuerdas de amor y yo sigo en mi bacanería. Amén. So, llegó el punto que yo tuve que decir, you know what, yo soy como el hijo pródigo. Me acordé de que tengo un padre, un padre celestial que tiene todo para mí, y en la casa de papá hay de todo. Y entonces, pues, ese temor de Dios entró a través del Espíritu Santo en mí de nuevo y pude hacer un cambio. Ahora, el Espíritu Santo te sigue atrayendo con lazos de amor, con lazos de amor, con lazos de amor, con lazos de amor, pero hay algo que el Espíritu Santo no atenta, es el libre albedrío tuyo. Amén. Nosotros no somos robots ni monigotes. El Señor quiere que tú lo ames porque Él es bueno y que Él es Dios. Amén. No porque te fuerza a tú tener una relación con Dios. Y esto básicamente es lo que pasó con Capernaum. Viendo los milagros, viendo los prodigios, con todo y eso, no se quisieron arrepentir. Por ello, Sodoma no será castigada tan severamente como Capernaum
en el día del juicio. Levantada está el cielo en cuanto a su privilegio. Capernaum será abatida hasta el Hades en el juicio. Si así es con Capernaum, ¿cuánto más cierto no será de aquellos lugares donde abundan las Biblias, de donde se difunde el evangelio y donde bien pocos, por no decir ninguno, tiene excusa? En los días de nuestro Señor había en Galilea 4 ciudades importantes: Corazín, Betsaida, Capernaum y Tiberíades. ¿Cuál ha sido el resultado? La destrucción de Corazín y Betsaida ha sido tan completa que se desconocen sus emplazamientos exactos. El de Capernaum no es seguro. Tiberíades sigue en pie. Este notable cumplimiento de la profecía es una evidencia adicional de la omnisciencia del Salvador y de la inspiración de la Biblia. ¿Alguien tiene algún comentario de la letra B o podemos entrar en la letra C? Sí, tengo comentarios. Una de las situaciones más importantes para traer esto al contexto actual, Helio, es importante, sumamente importante, que nosotros traigamos estas ciudades a la vida actual de hoy. O sea, yo no puedo compararme ni con Corazín, ni con Capernaum, ni ninguna de estas ciudades. Ahora, nosotros en el momento en que estamos viviendo, el mismo enemigo que funcionaba ahí, funciona en este siglo. Es el mismo príncipe de este mundo que estuvo allí, está ahora. Y por ende, el ataque es mayor y más fuerte ahora que en ese momento. Porque ya ahora él sabe que le resta poco tiempo. Entonces, Amén. cada vez va a empeorar el ataque al corazón, donde el odio, la soberbia, el orgullo, la rebeldía, la desobediencia crece y crece y crece. ¿En dónde? No en los que están, en los inconversos, los que están adentro. No hay amenes, no hay amenes, no hay amenes. Amén. No hay amenes, no hay amenes. Porque es que, o sea, si el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1 y va y le dice claramente que por su dureza de corazón, su dureza, su rebeldía, su orgullo, su altivez, su soberbia, los mismos fueron echados a un espíritu de error, los tornó totalmente, porque es el hombre el que decide, como dijiste ahorita, en nuestro libre albedrío nosotros decidimos o hacer o no hacemos. Pastor, y hoy en día, y hoy en día, como dijiste, el pecado está aún más latente. ¿Por qué? Porque antes no había teléfonos celulares, no había internet, no había magazine. Pastor, hoy en día está bastante dificultuoso. Tenemos que estar agarrados de Cristo y tenemos que estar en constante oración, búsqueda de Dios, leyendo la palabra, ayunando y orando. ¿Por qué? Porque el pecado está en todas partes. Amén. Al garete. Está por doquier. Mire, la música, tú pones el radio de hoy en día y lo que se habla es de adulterio, fornicación, muerte, ultrajo, robo. De todo, de Pero Elio, todo. mira, tú sabes que yo digo algo y lo digo y lo he comentado varias veces, que les digo algo, que puede ser que el enemigo a nosotros no nos ataque ni con adulterio, ni con fornicación, ni con droga, ni con nada de eso. Puede ser que el enemigo no nos ataque con eso, pero nos ataca con el orgullo, la soberbia, la altivez, la mentira, la manipulación. Pero esos pecados, esos entran al cielo. Esos entran al cielo. La rebeldía entra al cielo.
Eso con ahí, ahí todo eso entra al cielo. Nos enfocamos en lo que es lo exterior. Sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado. Pero nos olvidamos lo que Dios solamente puede ver, nuestro corazón. No estoy hablando de gente de aquí. Estoy hablando de los sepulcros blanqueados, los hipócritas que viven llenos de fornicación en su corazón, de adulterio en su corazón, de altivez, de soberbia, de tanto pecado, de orgullo, de mentira, de rebeldía dentro del corazón, que eso no lo puede ver. Ahora, nos enfocamos que en lo exterior, en el adulterio, en la barra, en la prostitución, en la homosexualidad, en el lesbianismo, y se nos olvida que nosotros, donde maquinamos primero es de adentro hacia afuera. De aquí comienza el pecado y se desarrolla, comienza adentro. Uno comienza matando, ¿a dónde? Uno comienza matando aquí en el pensamiento. Te voy a matar, te voy a acabar contigo. Y cuando llega, lo haces en el acto, lo llevas físico, pero mataste primero aquí. Comenzaste a matar aquí. El pecado comienza dentro del corazón. Lo que se desarrolla es el pecado externo, pero dentro todavía queda pecado. Ay, Dios mío, esto se acabó aquí. Capernaum, Sodoma, Gomorra, ¿cómo se llama la otra? Todas estas son. Corazín, Bethsaida. Todo eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, señores. Amén. Ok. Si no pueden alabar a Dios, pues, digan ouch, pero digan algo. Pues. Esto está tremendo. Amén. Esto es una realidad. ¿Verdad? Sepulcro blanqueado, básicamente. Bueno, totalmente. Vamos a seguir. Estamos en Beacon, página 121, letra C. Pero antes de eso, vamos a la lectura de la palabra. Mateo capítulo 11, del 25 al 30. Versículos 25 y 26, la hermana Wanda Mercado. El 27 es Pastor Wilson. El 28 y 29, es más, del 28, 29 y 30, la pastora Elizabeth. Amén. Amén. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Amén. Wilson. El 27 dice: y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Pastora Elizabeth. La pastora Elizabeth del 28 al 30, si lo tiene. Mateo 11 del 28 al 30. Ay, perdón, no se quería abrir la cámara. Amen. Ok. All right, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Letra C, Jesús y los sencillos. Aunque fue rechazado por las ciudades orgullosas, Cristo fue recibido por los sencillos, la gente común, la que oía de buena gana. Marcos 12:37. Respondiendo Jesús dijo: es una expresión popular típicamente hebrea que simplemente significa hijo. El verbo que está traducido alabo es el mismo que en el 3:6 está vertido confesar. En Juan 3:6, donde la gente que acudía al bautismo de Juan confesaba sus pecados. On English Gingrich notan: del significado de confesar ha surgido el sentido más general de loar,
de la alabanza dirigida a Dios. Jesús recurre a su Padre como Señor del cielo y de la tierra. En su soberana sabiduría, el Padre escondió estas cosas, las cosas concernientes al reino, de los sabios y de los entendidos. El primero de estos términos es sofos, que sugiere la sofisticación a aquellos que tienen más inteligencia y educación humana que los demás. La segunda, cineto, significa inteligente, sagaz, sabio. Las dos expresiones describían a los escribas y a los fariseos enorgullecidos por su conocimiento superior. Ambos habían rechazado la luz de la verdad y por eso estaban padeciendo ceguera judicial. Mientras tanto, el Padre se había revelado a los niños. Carr comenta: los secretos del reino no son revelados a aquellos que son sabios en su propio criterio, sino a aquellos que tienen la mansedumbre de la infancia y que son semejantes a los niños, a su avidez de conocimiento. Las tres ciudades de Galilea no tenían ni ojos para ver, ni corazón para amar al Cristo de Dios. Él sabía que la actitud de ellos era solamente un anticipo del rechazo que iba a sufrir a mayor escala. ¿Cómo reaccionó ante la dureza de ellos? No con amargura, no con cinismo ni rencor. Lo que hizo fue elevar su voz en acción de gracias a Dios por cuanto nada podía frustrar sus propósitos soberanos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Deberíamos evitar dos posibles malos entendidos. En primer lugar, Jesús no estaba aquí expresando agrado en el inevitable juicio que se cernía sobre las ciudades de Galilea. En segundo lugar, no implicaba que Dios hubiese privado arbitrariamente de la cruz a los sabios y a los entendidos. No de la cruz, de la luz, excúsenme. Estas ciudades habían tenido todas las oportunidades posibles para aceptar al Señor Jesús. Rehusaron deliberadamente someterse a Él. Cuando rehusaron la luz, Dios le privió de la misma. Pero los planes de Dios no fracasarán. Si la intelectualidad no cree, pero entonces Dios revelará a su Hijo a corazones humildes. Él colma de bienes a los hambrientos y a los ricos despide con las manos vacías. Lucas capítulo 1, versículo 53. Los que se consideran demasiado sabios y entendidos para necesitar a Cristo caen en una ceguera judicial. Pero aquellos que admiten su falta de sabiduría reciben una revelación de aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. Jesús agradeció al Padre por ordenar que si algunos no lo querían aceptar, otros lo harían. Frente a una titánica incredulidad, encontró consolación en el plan y el propósito de Dios que nada ni nadie podría derrotar. ¿Alguien tiene alguna opinión o seguimos? Vamos a seguir. ¿Quién quiere leer el segundo párrafo? El Padre ha dado todas las cosas. Yaro tiene algo que decir. Sí, Yaro.
Sí, iba a decir que estos hombres eran sabios. Dicen que los fariseos, los saduceos eran sabios, pero yo tengo que decir que ellos serían sabios tal vez en la ley y en otras cosas así, porque si hubieran estado en la palabra, en las profecías, ellos se hubieran dado de cuenta que Jesús era el Mesías, porque Jesús cumplió muchas profecías. Para Amén. ellos mismos saber y decir, no, no, espérate, que el profeta dijo esto. So, la sabiduría de ellos era otra, no era de la palabra. Ellos eran sabios en su propia opinión y eran sabios en los reglamentos, en los rudimentos de la ley. Ellos eran unos expertos en ponerle e imponerle carga al pueblo. Y como dice la palabra, ellos ni levantaban un dedo para hacerlo ellos mismos. Amén. So, sí. So, entonces, como los fariseos no quisieron aceptar, pues él le dio el conocimiento a los sencillos, a la gente sencilla que en ese tiempo no tenían estudios, muchos de ellos ni sabían ni leer. Amén. So, el Señor no mira esas cualidades, son buenas, pero el Señor lo que mira es el corazón. Sí, pero abundando sobre eso, porque es que la sabiduría terrenal existe, ¿no? Y esa sabiduría nunca está. Comparando la sabiduría divina que vino a traer el maestro, pues ya eso sería llevarlo al nivel que se supone que Jesús los quería llevar. Ahora, no dejemos pasar por alto que contemporáneamente ya había un Pablo, ya había un Saulo por ahí. Ya habían filósofos griegos que estaban haciendo sus pininos, como Aristóteles, Sócrates, que todos eran contemporáneos y eran gente con sabiduría. O sea, la sabiduría terrenal sí existe, pero la sabiduría que te lleva al cielo, los que estaban con Jesús estaban ciegos. Amén. Estaban Y ciegos, para perdóname, porque acuérdense que Saulo estudió con el más grande de los fariseos de las escuelas para ese entonces. Para ese entonces, como decir hoy Berkeley, pues la escuela más grande de ese entonces, ¿quién era? Gamaliel. Gamaliel. Y Gamaliel era la escuela más importante, el hombre más sabio de todos los fariseos, de todos los saduceos y escribas. Entonces, ¿qué pasa? Que se hacen ciegos, ¿por qué? Porque no estaban escuchando a Jesús. Entraba por aquí, ahí esa sabiduría no la querían. Esa sabiduría no la querían. ¿Por qué? ¿Qué? Porque negaban la eficacia de Jesús. Negaban lo que estaba haciendo Jesús. A los suyos vino, más los suyos no le recibieron. Y por ende se quedaron vacíos y huecos. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que en Pentecostés, ya tú sabes que ahí recibieron poder y autoridad. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, allí fue que se derramó y recibiréis poder cuando sobrevenga de ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Ahí es la verdadera sabiduría y el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. A Jehová, seguro. Se quedaron ineptos, se quedaron cortos en la sabiduría terrenal. Amén. Y para hablar de la sabiduría terrenal, para dar un hincapié en esto, pues vamos para Santiago 3, versículo 15 al 17. Y le voy a pedir a mi esposa Marilyn que lo lea. Santiago 3, versículo 15 al 17. Porque esta sabiduría Claro. no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Mire, la sabiduría que tenía los fariseos era una sabiduría terrenal, básicamente. Y ellos usaban esa sabiduría terrenal para sus propios propósitos, para lucrarse también. Amén. So, el escritor de Santiago, ¿qué le llama a esa sabiduría? Diabólica. Diabólica. Mire, usted puede conocer la Biblia. El diablo se conoce la Biblia. Completita. Y muchos de estos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros conocen la palabra, pero la tuercen para lucrarse de la palabra. Y eso es diabólico. Amén. De acuerdo a la palabra. Vamos a seguir. El Padre ha dado todas las cosas al Hijo para que pueda cumplir con su misión redentora. Este versículo es casi igual a Lucas 10:22. Jesús declaró que nadie conoce al Hijo excepto al Padre. Es obvio que no está hablando en un sentido relativo como el de conocer a Cristo como Salvador, sino en un sentido absoluto. Ningún ser humano puede comprender plenamente al Cristo divino humano. La unión de dos naturalezas en una persona está más allá de nuestra comprensión, pero no podemos creerlo. Lo quiera revelar es una expresión doble en el griego, significa quiera o desee revelar. Jesús es Dios revelado. Juan 1:18. No podemos conocer a Dios aparte de Cristo. Todas cosas le habían sido entregadas por su Padre. Esta sería una pretensión llena de presunción por otra parte de cualquier otra persona, pero en boca del Señor Jesús es una sencilla declaración de la verdad. En aquel momento y frente a una creciente oposición, no parecía que estuviese él al control. Sin embargo, así era. El programa de su vida estaba moviéndose de manera irresistible hacia un eventual triunfo lleno de gloria. Nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre. El Padre. Hay un incomprensible misterio acerca de la persona de Cristo. La unión de la deidad y de la humanidad en una sola persona suscita problemas que dejan perpleja a la mente humana. Por ejemplo, Jesús es Dios y Jesús murió. Y sin embargo, hay el problema de la muerte. Dios no puede morir. Sus naturalezas divinas y humanas son inseparables. De modo que aunque le podemos conocer, amar, confiar en él, hay un sentido en el que solo el Padre puede en verdad comprenderle. Y ninguno conoce completamente al Padre, sino el Hijo. También el Padre es inescrutable. En último término, solo Dios es suficientemente grande para comprender a Dios. El hombre no le puede conocer mediante su propia fuerza o intelecto, pero el Señor Jesús puede revelar y revela al Padre a aquellos a quien Él quiere. Todo el que viene a conocer al Hijo viene también a conocer al Padre. Juan 14:7. ¿Usted cree que la mente, la sabiduría terrenal o la mente animal, como dicen por ahí, pueden comprender que Jesucristo vino, Dios encarnado, el Emanuel, y que siendo Dios se convirtió en un humano y vino a sufrir?
y murió y después resucitó. Por eso que estas religiones como el Islam, los musulmanes, los budistas y toda esta gente, ellos creen que Jesucristo era un profeta, pero ellos en verdad no dicen y no creen que Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo y no pueden comprender el misterio de la deidad. Cómo un humano puede morir y resucitar. No lo pueden comprender. ¿Alguien tiene algo que añadir a esto? Sí, pastor. Y añadimos a eso, cuando Pablo le dice a Timoteo, el misterio de la piedad. O sea, es tan grande, y fíjate como Pablo le dice, es tan grande este misterio de la piedad, que habla que de la encarnación de Jesús, justificado en el Espíritu. Habla, Dios fue manifestado en carne, justificado Amén. en el Espíritu, visto de los ángeles. Este, me faltan algunas partes ahí. Recibido arriba en gloria. Cuando Déjame buscarlo, espérate, que es que no podemos leer al garete aquí. Pam, pam, misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:14. Versículo 16. Versículo 16. Ahí está el misterio y le dice claramente el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y miren los 6 puntos que trae el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, predicado porque fue profetizado, fue profetizado. Amén. Por eso es un misterio. O sea, esto no se puede entender. Esto no se puede entender. Cuarto, quinto, creído en el mundo. Y sexto, recibido arriba en gloria. Amén. Eso le voy a la católica a cualquiera. O sea, cuando tú analizas ese texto, cuando tú analizas este gran personaje que después de Jesucristo, humanamente la tierra, el apóstol Pablo marcó el evangelio completo, el evangelio de Cristo, hermano, eso deja a uno loco. Ahí te identifica, ahí te describe el misterio de lo que es Cristo el Mesías. Amén. Aleluya. Sin embargo, tras haber dicho todo esto, hemos de confesar que al tratar de explicar el versículo 27 nos encontramos con verdades demasiado altas para nosotros. Vemos como en un espejo oscuramente. Ni siquiera en la eternidad podrán nuestras mentes finitas apreciar plenamente la grandeza de Dios ni comprender el misterio de la encarnación. Cuando leemos que el Padre revelado solo a quienes el Hijo ha querido hacerlo, podríamos sentirnos tentados a pensar en una selección arbitraria de unos pocos favorecidos. El siguiente versículo nos guarda de una interpretación así. El Señor Jesús hace una invitación universal a todos los trabajados y cargados a que acudan a Él para hallar reposo. En otras palabras, aquellos a los que Él escoge revelar al Padre son aquellos que confían en Él como Señor y Salvador. Al examinar esta invitación de ternura infinita, recordemos que fue hecha después del rechazo de Jesús por parte de las favorecidas ciudades de Galilea. El odio y la terquedad humana no podían apagar su amor y gracia. Vamos a seguir. Los versículos 20 al 30, 28 al 30. ¿Quién tiene el libro de Beacon? Jorge Molina, léelo. Estamos en la página 122, párrafo 3.
Papi, ¿Lo tiene? Sí, Ok. lo quiera revelar es una expresión doble No, en el no, el otro. Oh, perdón. Los versos 28-30 están entre los más hermosos de la Biblia. Todos los cristianos deberían memorizarlos y de esa manera poseer el consuelo que imparten en la hora de tristeza y sufrimiento. Sigue. Jesús no le dijo a la humanidad pecadora, alejaos de mí, sino venir a mí. Quienes son los invitados, los que estáis trabajados y cargados. La primera referencia alude a los judíos bajo el yugo de la ley. Según la interpretaban y aplicaban los rabinos, la ley escrita y oral era una carga demasiado pesada. 24:4 Hechos 15 y 10. La segunda clara referencia involucra el hombre aplastado por el peso del pecado y la culpa en el corazón individual. Pero la invitación también abarca al cristiano que puede estar sobrecargado y fatigado. A los tales Jesús les dice, venid a mí y yo os haré descansar. Literalmente, yo descansaré y decir con mi presencia. Amén. Es decir, con mi presencia. Amén. Gracias, Jorge. Venir significa creer Hechos 16. Hechos 16:31. Recibir Juan 1:12. Comer Juan 6:35. Beber Juan 7:37. Mirar Isaías 45:22. Confesar Primera de Juan 4:2. Oír Juan 5:24 al 25. Entrar por una puerta Juan 10:9. Abrir una puerta Apocalipsis 3:20. Tocar el borde de su manto, Mateo 9:20 al 21, y aceptar el don de la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor, Romanos 6:23. El objeto de la fe no es una iglesia, ni un credo, ni un clérigo, sino el Cristo viviente. La salvación está en una persona. Aquellos que tienen a Jesús son tan salvos como Dios los puede salvar. Llevar el yugo de Cristo es someterse completamente a su autoridad. Para los rabinos, tomar el yugo significa ir a la escuela. De modo que el maestro de maestros realmente dijo, venid a mi escuela y aprended de mí. Jesús declaró, soy manso y humilde de corazón. En la verdadera mansedumbre está el descanso del alma. Además, Cristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De esto dan fe todos aquellos que han aceptado esta invitación. Buffer escribe, la gracia es costosa porque impele al hombre a someterse al yugo de Cristo y seguirle. Es gracia porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El secreto reside en estar lleno del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. De modo que uno pueda decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios, nos deleitamos en hacer su voluntad. Bien ha dicho alguien, el amor aligera todas las cargas. Los tres imperativos de este pasaje nos sugieren sendos puntos bajo el título, el descanso que Cristo da. Ellos son, número 1, venid.
2, llevad, y 3, aprender. Oye, qué bárbaro lo que está hablando Bitcoin aquí, Elio. Amén. O sea, si hemos seguido la lectura del libro de texto, te vas a dar cuenta que en todo momento lo que nosotros estamos llevando es el yugo de Cristo. Actualmente, o sea, Amén. los que queremos llegar a ese lugar que se llama la gloria celestial y conquistar esa salvación por completa, lo que estamos haciendo es sometiéndonos al yugo de Cristo. O sea, que Él dice que Él ligera la carga. Yo no entiendo lo que Él quiso decir con eso, porque la realidad es que esto no es fácil, pero comparado a la esclavitud del pecado, al yugo de Cristo, ahí sí que uno lo va a entender. Amén. Porque yo hablaba a alguien esta mañana, yo le decía, cuando uno está con esa atado, con estas ataduras de vicios y estas ataduras que cogen al hombre y lo destruyen, pues uno entiende que es mejor tener el yugo de Cristo y que esa carga es más ligera que vivir en el pecado, que lo que quiere es matarnos totalmente. Amén. Mire, y ahora vamos a tomar los que están subrayados. Ya hicimos venir, hicimos a mí. Ahora vamos a todos los que estéis trabajados y cargados. A fin de acudir de veras a Jesús, la persona tiene que admitir que está cargada con el peso del pecado. Solo los que reconocen que están perdidas pueden ser salvadas. La fe en el Señor Jesucristo es despreciada por arrepentimiento para con Dios. La fe en el Señor Jesucristo es precedida, no despreciada, precedida por el arrepentimiento para con Dios. Y yo os haré descansar. Observemos que el descanso aquí es un don, es inmerecido. Se trata del reposo de la salvación que viene a llegar a ser consciente de que Cristo consumió la obra de la redención en la cruz del Calvario. Es el descanso de la conciencia que sigue al darse cuenta de que la pena por los propios pecados ha sido satisfecha una vez por todas y que Dios no volverá a demandar su pago. En los versículos 29 y 30, la invitación cambia de la salvación al servicio. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto implica someterse a su voluntad, entregarle el control de la vida, Romanos 12, 1 y 2, y aprender de mí. Al reconocer su señorío sobre todas las áreas de nuestra vida, Él nos instruye en sus caminos. Que soy manso y humilde de corazón, en contraste a los fariseos, que eran duros, orgullosos. El verdadero maestro es gentil y humilde. Todos los que llevan su yugo aprenderán a tomar el puesto más humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí no se trata del reposo de la conciencia, sino del reposo del corazón que se encuentra al tomar el puesto más humilde delante de Dios y del hombre. También es el reposo que uno experimenta en el servicio de Cristo cuando deja de tratar de ser grande. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Aquí tenemos de nuevo un acusado contraste con los fariseos. Jesús dijo de ellos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Mateo 23:4. El yugo de Jesús es fácil, no causa rosadura. Su carga es ligera. Esto no significa que no vaya a haber problemas, pruebas o dolores en la vida cristiana, pero sí que significa que no habemos de sobrellevarlos en solitario. Estamos enyugados con uno que da la suficiente gracia para cada tiempo de necesidad. Servirle no es esclavitud, sino una libertad perfecta. Y ahora, para terminar, quiero leer el comentario de J.H. Jolly. Amén. El error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar. Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llevase su carga a solas. Por ello, Cristo solo trata en yugo. Un yugo es un ario para dos cuellos y el Señor mismo pide ser uno de los dos. Quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea. El secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del maestro. Amén. ¿Alguien tiene alguna opinión o algo? Sí, Pastora Yarolín. Me gusta eso, ¿verdad? Que el Señor no viene. Jesús dice, yo no vengo a quitarte la carga. La carga no te la voy a quitar. La situación no te la voy a quitar. Pero me voy a poner el yugo junto a ti para ayudarte a ti llevar esta carga para que sigamos hacia adelante. El yugo es lo que se le ponían a los animales para que arrastraran las carretas. ¿Y Por eso, cuántos animales eran? dos. Dos. Y fíjate lo que dice la pastora Yarolín. Cristo y tú con él. Y pones el yugo. Oye, eso está poderoso. Cuando yo leí ese comentario dije, no, yo tengo que leer este comentario en la clase porque está fuera de liga. Fuera de liga. Very good. Fuera de liga. Uf. Fuera de liga. Donde lo sacaste vale la pena porque de verdad que es excelente. Entiendan esto, hermano. Jesús nos dice que nos va a quitar la carga, sino que va a ser ligera porque va a estar contigo. Aleluya. Está contigo. ¿Ah? Tú sabes lo que son los bueyes. Mi abuelo era un gran agricultor y tenía dos animales bien grandes, dos toros cebú, me llaman toros cebú, de los que tienen una vaina aquí, y qué sé yo, y le ponían el yugo y le ponían eso a las dos cabezas, ponían el yugo para que araran la tierra. Detrás iba el remolque con el arador y la persona le iba dando a los bueyes para que se movieran. Iban a la par porque estaban con el yugo. Si ese buey hubiese estado solito, hubiese sido bien difícil. Amén. Y bien fuerte arar ese arado. Valga empujar el arado. Le llaman arado. Eso hubiese sido fuerte. Sin embargo, dos bueyes con el yugo se hace más ligera la carga. En este pastor, caso, dime. Y pastor, un dato curioso de esto es que los dos bueyes, para que no se hicieran daño, tenían que ser del mismo grosor y del mismo tamaño. Amén. So, el Señor, siendo el rey del universo, el creador del universo, se convierte a tu tamaño para llevar el yugo contigo, para hacerte la carga liviana y ligera. Qué bendición. Aleluya. Esa es
la cherry encima de el frosty. Amen. Gloria al Señor. Yo creo que Tracy quería decir algo. Tracy. ¿Entiendes? Saludos. Amén. Yo estoy escuchando todo esto, right? Y yo, como un ejemplo hoy, el nene estaba enfermo, no fue para la escuela, pero tú sabes que le dan su paquete de tarea que tiene que hacer. Y él ahí gritando, yo no lo voy a hacer, esto está muy difícil, yo no lo puedo hacer. Y yo le dije a él, yo te voy a ayudar, pero no te voy a hacer el homework. Lo vamos a hacer juntos para que tú aprendas. Y tú sabes, lo que ustedes están hablando ahora, eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿Cómo tú vas a aprender si yo te hago todo? Tú tienes que estar, yo voy a estar contigo, pero no te voy a hacer el trabajo. Vamos a hacerlo juntos para que aprenda. And, así es como yo lo estoy viendo. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Alguien más? Nos vamos. Ajá, María Montesano. Mamá, te amamos mucho. Desde Fort Myers. No precisamente del final del tema, porque levanté la manita ahorita para decir algo, pero yo creo como que va en conjunto todo con el capítulo 11, y es que Jesús pasó más trabajo, porque los fariseos caminaban conforme a ese conocimiento terrenal, pero no era tigueraje, era un conocimiento con fundamento. ¿Qué pasa? Ellos miraban a Jesús conforme a lo que ellos sabían de Jesús. Y era, ¿qué es lo que ellos sabían? Conforme lo pasaban a sus filtros, su conocimiento. Jesús era el hijo del carpintero. Entonces, no podían creer, si no estudió, no pasó por esos lugares, por Gamaliel ni nada de esa gente, no pasó por ninguno de esos que se sepa hasta ahora, nunca se ha registrado que le haya pasado. Entonces ellos lo veían como el hijo del carpintero. Y desde el principio del nacimiento, Jesús ha sido un tremendazo ejemplo para nosotros. Porque desde su nacimiento en un pesebre, con esa humildad, con ese amor y tranquilo, quieto, poniendo todo en su justo lugar, demostrándole a los sabios que su sabiduría no sirve de nada, mientras los pequeñitos me recibieron, los humildes. Entonces, Jesús, Dios de verdad que sí que se pasó ahí. Nos ha dado un ejemplo de arriba a abajo. Amén. Y yo le decía al nene mío, déjame pagar esto aquí.